a una mujer con la que tenemos muchas ganas de hablar porque se cumplen 7 años de la pérdida de la voz española más importante de la historia de la ópera, la única a la que compararon con María Callas durante el siglo XX. La vamos a recordar con su hija y heredera de su legado artístico, Montse Martí Caballé. ¿Cómo te llamo, Montse o Montserrat? Montse. Pues mira, me han llamado Monsita siempre. Monsita, ciertamente. Porque éramos 3. Sí. Entonces era Montserrat, era mi prima Montse, que era asistente de mi madre tantos años, y yo al ser la pequeña, entonces, pues Monsita. Pero vamos, como quieras. Ya puedes Monsita, llamar como quieras. tu madre Montserrat Caballé nos dejó un legado eterno, sobre todo en alguien cuyos orígenes humildes no presagiaban un destino tan brillante, pero es que el destino no se tuerce, vamos a verlo. Es uno de los momentos históricos de España y en él participa Montserrat Caballé. La gran soprano nace el 12 de abril de 1933 en el barrio de Gracia de Barcelona, en el seno de una familia modesta, donde su madre, quien toca el piano, le da su primera formación musical e ingresa a los 11 años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de su ciudad con una beca. Bueno, es la ciudad donde nací y es la ciudad donde vi mis primeras óperas, en ese teatro. Y cuando estudiaba en el Conservatorio del Liceo, que está justo encima del teatro, pues como todos los estudiantes, pues soñábamos y pensábamos en bajar abajo a cantar algún día. Pero durante su infancia no vive momentos fáciles. Su padre, Carlos Caballé, es obrero de una fábrica y su madre siempre lucha por sacar adelante a sus 2 hijos en tiempos de posguerra. Pero con un mendrugo de pan muy duro pasamos una Navidad muy feliz, porque mi madre supo ponerlo a remojo y nos hizo sopas. Desde muy joven, la delicada salud de su padre hace que Montserrat tenga que compaginar sus estudios con el trabajo en una fábrica para llevar dinero a casa. Pero Montserrat Caballé se impone a todo y demuestra que puede llegar muy lejos gracias a su voz prodigiosa y al apoyo de su familia. Suerte de tener unos padres maravillosos, que en los tiempos más difíciles e infelices, pues siempre han visto el lado positivo de la vida. Tras unos años fuera de España en los que canta para óperas internacionales, debuta en el Liceo de Barcelona el 7 de enero de 1962. Pero su primer gran reconocimiento le llega en 1965 en Nueva York. Es que tuve lo que llaman el salto a la fama en Nueva York. Es en ese año cuando sustituye a Marilyn Horne en una función de Lucrecia Borgia en el Carnegie Hall de Nueva York. Esa noche Montserrat Caballé conquista al público y la crítica internacional. Este aplauso, yo creo que Montserrat Caballé ha tenido usted aplausos que han durado hasta media hora o más. En el Carnegie Hall tengo entendido que media hora en el año 84. ¿Usted recuerda aquella media hora continuada? Sí, era como un acto más. Era como si la obra en vez de 3 actos tuviera 4. A partir de ese momento inicia una carrera imparable en los escenarios más importantes del mundo. Se emociona Monsita Caballé y le estaba diciendo, madre mía, media hora de aplausos, es mucha tela. Y me decía, mi hermano y yo, ¿qué hacíais? Bueno, en el liceo, claro, que era donde ella las Navidades las pasaba en casa gracias a que cantaba en el Gran Teatro del Liceo. Y entonces, bueno, pues mi hermano y yo estábamos en vacaciones escolares, íbamos al teatro. Claro, tanto rato. Primero teníamos que ver si no la habían matado de verdad en escena, porque parecía tan real que corríamos detrás del escenario. Y lo que hacíamos era, bueno, pues ya un momento que veíamos que estaba bien, pues tirarle del vestido para volver a casa, porque ya teníamos sueño, estábamos cansados de tanto rato, porque no se iban, y más, y en fin, y no paraba de salir delante del telón cuando ya estaba casi bajado el telón de acero. Volvía a entrar. Sí. Madre mía. ¿Y cuando volvíais a casa, ella qué decía? Bueno, entonces era la madre. ¿Cómo gestionaba el aplauso? Era la madre. Bueno, la mamá lo que decía, cuando yo también empecé, me decía, fíjate, hija, a veces no se escuchan.
porque estás tan metido en el personaje, ¿no? A ella le costaba un poco, después de una ópera así muy intensa, pues volver a la realidad, ¿no? Porque es un poco, vives una realidad paralela, supongo que a los actores les debe pasar igual, ¿no? Que estás metido en un papel y cuesta, ¿no? Pero al volver a casa, pues es feliz de estar en casa y no sola en el hotel, porque es una profesión muy solitaria también, la gente ve lo de fuera, sí. Pero personalmente, bueno, y sobre todo hay colegas que llevan a los hijos y los llevaban con tutores y ellos prefirieron que darnos una estabilidad a mi hermano y a mí, con los abuelos, papá cuando dejó de cantar también y en fin, pues era ella la que marchaba. Sí. ¿Te ha abrumado tener una madre como Montserrat Caballé? El alma y el corazón, pero para bien, sí. Sí, ha sido maravillosa. Para nosotros siempre fue mamá. Y en fin, pues sí que es verdad que yo le decía siempre que a través de su sonido, aunque no estuviera, nos daba muchísima información de vida. Porque yo siempre digo que no se podía cantar así si no es buena gente, ¿no? Y con papá al lado también, que conocía la profesión mucho y sabía lo que se padecía y, en fin, el sacrificio que era, ¿no? Y sobre todo, Monsite, corrígeme, viniendo de donde venía, porque tu madre no tuvo una vida fácil en absoluto. No, ellos... Bueno, y era la época después de la guerra civil, en fin, y claro, pues sí, es verdad que acabaron desahuciados en la calle, durmiendo. Claro que mi abuelo era muy positivo y mi abuela lloraba y él le decía, en la Plaza Cataluña, decía, Anita, no ploris, no llores, ¿no? Y decía, si tuviéramos techo no veríamos el cielo estrellado, ¿no? Siempre veía el lado bueno mi abuelo, ¿no? Y, en fin, una fortaleza que luego la siguieron cuando ella tuvo la oportunidad de ir a Basilea y después a Bremen a empezar su carrera, muy joven, 22, 23 años, toda la familia, sin conocer el idioma, sin conocer el país, se volcaron, se fueron todos juntos, ya trabajaremos lo que sea, vamos a ver qué pasa. Y así pues hasta el 18 que se fue. Hasta el 18 que se fue, no paró nunca. Luego hablaremos de Montserrat Caballé, madre, pero es que el destino no se puede torcer. Ella estaba predestinada a triunfar y aquella casualidad en Nueva York que le dio la oportunidad porque enfermó. Bueno, estaba dando a luz, no enfermó Belén Horn, estaba teniendo a su hija, se puso de parto, entonces llamaron a mamá y era una versión concierto, no era escenificada, por eso pudo hacerla, no tenía que ensayar, digamos, la coreografía. Y la verdad que el titular del día siguiente fue Te Valdimas Calas igual a Caballé. Sí. Y a partir de allí fue mundialmente... Ella ya había debutado en el año 50 en Basilea, con 23 años la Bohème, pero a partir de entonces fue cuando ya fue a nivel internacional y imparable. Vamos a ver cómo sois, porque sois iguales. Bueno, no sé. Muy parecidas. A veces me dicen, te ríes, igual digo algo, se me ha pegado. Mira a cámara, porque vamos a compararos. Y la verdad es que habéis tenido, fíjate, tu madre de joven y tú tenéis un parecido extraordinario. Lo dicen. ¿Tú te ves o no? Bueno, a veces cuando ¿Te reconoces en ella? A ver, sí que es verdad que en alguna fotografía, no sé, lo veo más con mi hija y conmigo y ella, porque mi hija también, bueno, tiene los ojos de mamá. Sí. Y lo cierto es que cuando las veo así juntas sí que veo, pero me lo dice más la gente de lo que yo me doy cuenta, ¿no? Sí, los demás os vemos muy parecidas. Y también, ¿verdad? Y también Unaira María Calas, ¿yo qué quieres que te diga? También me lo decían cuando estaba más delgada. Sí. Bueno, hace años que era más joven y más delgada me lo decían. En 50 años de carrera, Montserrat Caballé brilló en más de 4.000 actuaciones, que se dice pronto, a prueba de garganta. Su repertorio era inmenso, traspasó fronteras que otras cantantes de ópera ni se hubieran atrevido a cruzar jamás. Montserrat Caballé es la voz de todas, la voz que emociona y que conmueve, una de las sopranos más grandes del siglo XX, que conquista los escenarios del mundo con su técnica impecable y una sensibilidad única. El público la adora y la crítica se rinde ante cada una de sus actuaciones. El 15 de octubre de 1999, su voz llena el Liceo en su gran inauguración.
La voz de la soprano está donde más la necesitan. En el año 2000, Montserrat canta en la Catedral de Sevilla en un concierto benéfico a favor de las Hermanitas de los Pobres. Y su voz no solo emociona, también se reconoce. El 29 de septiembre de 1999, la Universidad Politécnica de Valencia la nombra doctora honoris causa. Y en Rusia, la Universidad de Mendeleev le concede el mismo honor el 9 de noviembre del 2000. Su voz llega a todos los rincones. En 1995 canta en Moscú ante 7.000 personas. En su carrera se atreve con todo y llega a versionar a Mecano cantando Hijo de la Luna. Una imponente voz que hace que Caballé comparta grandes momentos junto a Rocío Jurado, Lola Flores o Los del Río, e incluso al Papa Juan Pablo II, que cae rendido a sus pies. Montserrat también es inmortalizada en cera el 3 de octubre de 1994 en el Museo de Cera de Madrid. Se presenta al público su figura. Una vida para rendir homenaje, así lo hacen en el Teatro Real de Madrid. En 2014, las grandes voces del presente de la ópera le hacen un especial homenaje, un acto que emociona a Montserrat. Montserrat Caballé, la soprano eterna. Claro. Viéndola así, investida de tanto reconocimiento, cuesta creer que nunca se creyera ella una diva. Uy, no, siempre que se lo decían, decía, no, esa palabra no va conmigo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por sus orígenes humildes? ¿O supongo, no, porque ella decía, yo lo que hago es cantar y trabajar y estudiar, ¿no? Hay una anécdota, la cuento muy rápido, que estaba en el no sé si era ahora el Metropolitan o la Scala de Milán, en el camerino, y estaban haciéndole un documental, y dijo, ¿qué es lo que más siente usted, que le gusta en este camerino, en donde han estado? Y abrió la puerta del baño y dijo, aquí se han sentado los más grandes, ¿no? O sea, que tenía un sentido del humor, era una persona como muy normal, ¿no? La gente igual la veía como que imponía, pero todo lo contrario, además era una mujer divertidísima. Divertida, pero no tenía ninguna manía de diva, de estrella. No, ella pues se santiguaba antes de salir al escenario, bebía su agua con azúcar porque la energía, en fin, pero manías... No, la verdad es que me decía, no tengo tiempo, tengo tanto miedo que no me da tiempo a tener manías. No tengo tiempo ni para tener miedo, ¿no? Sí, porque se pasan nervios, es un directo. Ella decía, cuando empecé tenía que demostrar que valía, después que podía seguir y luego que aún podía salir a un escenario, ¿no? Eso sí, si algún día hago el ridículo, por favor me lo decís y me voy del escenario. A mi hermano y a mí nos lo decía. Si veis que mamá hace el ridículo, por favor decírmelo. Qué bueno. Entonces era el momento de irme. O sea que nunca se lo dijimos, vamos, a mí no me lo pareció. Aunque al final iba con la muleta, tal, pero en fin. O sea que siempre tuvo los pies en la tierra y trabajó cada etapa de su vida. Sí. Para ti, ¿quién fue Montserrat Caballé? Pues, en fin, una lección de vida. Una persona de buena no vale, Monse, le decía a mi padre, de buena no vales. De buena eres tontica, le decía mi padre era aragonés, de buena eres tontica a veces. Pero bueno, pues con una generosidad inmensa, la gallina clueca de toda la familia, ¿no? De consejera, gran consejera, porque una mujer adelantada a su época, viajando en esos años que no era habitual, ¿no? Que una mujer trabajara de esta manera, viajara sola, en fin. Y pues, bueno, pues con una mente muy abierta y muy moderna, ¿no? Una gran consejera y una mujer llena de amor infinito, vamos, y tuvo mucha suerte con papá, porque una profesión así, con un hombre, si no hubiese estado mi padre al lado, que conocía la profesión, la tuvo que abandonar por un problema de salud, pero se conocieron cantando, y conocía la profesión, el miedo que se pasaba, el sacrificio. Él también fue, bueno, claro, la mujer no estaba en casa al final, ¿no? Y pues eso sin duda es un gran pilar, porque sabes perfectamente cómo se siente en cada momento, ¿no? Ahora hablaremos de la historia de amor de tus padres.
Fíjate que cuando decías esto de viajar sola y tal, incluso su aspecto a mí me recuerda, y ya sigo, a Emilia Pardo Bazán. Bueno. O sea, físicamente, Pues ¿verdad? Esas mujeres que extraordinarias. Envalentonadas, ¿no? Y con una, sí, con una fortaleza. Y que solo se deben a ellas mismas. Bueno, en 1987 el mundo entero asiste a un dueto que ya es legendario, una soprano de ópera junto a una estrella del rock cantando por Barcelona, un momento histórico. Monsita, vamos a recordar. I am Montserrat Caballé. I am the voice that sang with Freddie Mercury the song Barcelona, the song from my city. Forman un tándem musical único en la historia. En mayo de 1983, Montserrat Caballé actúa con Pavarotti en el Covent Garden de Londres ante más de 2.000 espectadores, sin saber que entre esos 2.000 está Freddie Mercury. Freddie se quedó boquiabierto, casi se olvidó de que Pavarotti estaba en el escenario. A partir de aquel momento, a la única que quería oír era a Caballé. El cantante de Queen queda totalmente encandilado de la potencia vocal de Montserrat Caballé, tanto que años después, en 1986, Freddie Mercury revela ante el mundo quién es su cantante favorita. They asked me who was my favorite singer, and I said, Monty, you know. Unas palabras que llegan a la propia Montserrat y abren la puerta a una amistad muy especial que dura hasta el final de sus días. Su primer encuentro se produce en marzo de 1987 en el Hotel Ritz de Barcelona. Aunque nadie recuerda de quién fue la idea, empezó a gestarse el plan de que Freddie y Montserrat cantaran a dúo un himno olímpico. But then after that, I mean, it was like a dream come true. You know, it was like a dream at the time. Las Olimpiadas de Barcelona 92 se convierten en el objetivo de ambos artistas, que comienzan a trabajar mano a mano para que sus voces encajen entre sí. Sí me preocupaba poder interpretar bien su música. Ambos cantantes crean Barcelona, la canción que presentan el 8 de octubre de 1988 en el mítico concierto La Nit. El éxito es tal que Freddie Mercury confiesa su intención de convertirla en el himno oficial de las Olimpiadas de Barcelona 92. For the Olympic Games in Barcelona in 92. Yes. Oh, really? Thank you. Su deseo jamás llega a cumplirse. Freddie Mercury fallece en noviembre de 1991. Sobre el escenario olímpico de Barcelona 92, Montserrat Caballé canta en compañía de otros tenores. Pero a su lado falta Freddie Mercury, compositor de esa canción que ya es legendaria y amigo de la soprano hasta el último día de su vida. Monse, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron a...? Bueno, 92. falleció Freddie el año antes y entonces al pedirle que hicieran la canción ella no quiso hacerla sin él. Dijo poner el vídeo si queréis, pero es muy reciente. Ellos llegaron a tener una amistad muy bonita. Él le dijo que padecía la enfermedad. Bueno, lo pasaba en pipa, la verdad. Pero él ya le advirtió a tu madre, sí. no voy a llegar, al final, no voy a poder... Al final sí, al final tuvieron conversaciones privadas entre ellos, sin fin, y sí que es cierto que lo que pidió Freddie uno de los últimos días fue escuchar el aria del Trovador cantada por mamá, eso nos consta. Y, en fin, fue una fiesta para ellos conocerse. Le conocía a su ídolo y mamá pues, se divirtió como una niña con zapatos nuevos. Se pasaban hasta las tantas de la madrugada. Luego le preguntaron en su casa en Londres, improvisando, creándole los temas, y le preguntaron, ¿qué hace usted en casa de Freddie Mercury hasta tan tarde? Dice, de todo menos lo que usted se imagina. Claro. Y, en fin, luego cuando a mí me lo dijo, que yo tenía 16 años entonces, sí. Me dijo, nena, me llamaba nena, nena, es que, ¿sabes quién es Queen, no? Digo, sí, sí. Dice, pues quiere cantar conmigo, ¿no? Y claro, perdónenme, perdona Sonsoles, pero lo primero que me vino a la mente fue I want to break free con el aspirador y el vestido de mujer, ¿sabes? Y dije, mami, no sé si lo veo. Me dice, no, sí, que hablamos el mismo lenguaje que es el de la música, entonces nos entenderemos, ¿no? Y lo pasaron pipa, fue fantástico, la verdad. Porque además tu madre os pedía consejo a vosotros... Sí. Porque por una parte lo veía muy como que se movía demasiado en el escenario, ¿no? Sí. ¿A ella qué es lo que le daba miedo? Es que cuando lo presentaron en Ibiza, antes de la NIT, en lo que era entonces un club de Ibiza muy conocido,
nos llevó a mi prima Ana, que era 4 años mayor que yo, tenía 20, yo con 16, nos dijo de acompañarla, porque quería que le aconsejáramos si era demasiado moderna o se quedaba corta, ¿no? Porque dice, claro, este chico se mueve tanto que yo, claro, con mi volumen y tal, no quiero pasarme, ¿no? Entonces estábamos en el ensayo, que además yo me lo imaginaba pues con su camiseta, como siempre, y tal, no vino con un traje, con una camisa de chorreras, en fin, súper elegante. Se había quitado el bigote, entonces físicamente cambiaba bastante sin bigote, ¿no? Pero un caballero con un respeto hacia ella. Y entonces estaba en el escenario y cuando iban ensayando nos iba haciendo así o así, a ver si era moderna o no, o se pasaba de moderna. Pero esto es que le decías, qué bien, sí, ¿no? No, qué bien, qué bien. No, ¿Os gustó la pareja sí, que hacían? Sí. Y además tu madre pensaba encontrarse un rockero ¿Sí? y se encontró a un señor. A un señor. Bueno, él también decía de ella, es una rock and roller, porque le pidió, dice, ¿cuántas canciones caben en un disco de los tuyos? Dice, 10, 12, dice, hazme 12, para mañana. Y él le dijo, soy un rock and, eres una rock and roller, Montserrat, ¿no? En fin. ¿Cómo le llamaba él a ella? Monsi. Monsi. Qué bonito. Y pasará para la historia, claro. Fíjate qué imágenes tan maravillosas. Como dos niños, como dos criaturas. Sí. Y tanto. Sí, supongo que tu madre sentiría muchísimo. Mucho. Sí. Su muerte, su pérdida. Sí. Bueno, en fin, a lo largo de los años, ¿no? También con Pavarotti, yo la vi llorar muchísimo cuando fallecía Pavarotti, pobrecito. Y, en fin, claro, si es que al final compartes unas cosas muy intensas, ¿no? Con la música, ¿no? Te abres el alma, ¿no? Sí. Y son cosas que te unen mucho. Y tanto. Tu madre siempre decía al servicio de la música. Sí. Y al servicio de la música te abres, ¿no? Sí. Una de las pocas cosas de las que Montserrat Caballé se arrepintió en la vida tuvo que ver con el anuncio de Navidad. ¿Qué hizo con Rafael? Y que ella decía, horroroso. Vamos a ver. Es que hubo unos memes. Regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá. Es verdad. Horroroso, ¿verdad? ¿Por qué horroroso? Porque fue una cara de susto. Hoy se vuelven a encontrar. Ilusión, fantasía y paz. Era el maquillaje. Me pusieron un maquillaje de ojos redondos y claro, me extrañó porque yo nunca los uso redondos, los uso un poco alargados cuando me pinto para el teatro. Pero de todas maneras yo reconozco que había una forma, digamos, de hacer distinta de lo que yo estaba acostumbrada. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. La. No sé. Pero vamos a ver. Bueno, no sé a quién le tocaría la lotería ese año, pero creo que no lo olvidará, no solo por el premio, sino también por el anuncio. Pero qué sentido del humor tan No, fantástico. sí, la verdad es que, bueno, es cierto que la imagen es un poco extraña, una cantidad de memes después. Pero, en fin, ella siempre se reía de estas cosas. Pero de verdad que no controlaba hasta el último detalle de su maquillaje. Sí, pero vete a saber de dónde venía, si lo reventada que venía, de dónde estaba viajando, estaba el día anterior cantando. Yo creo que al final lo que quería era rodar el anuncio y ya, ¿no? Y quitárselo de encima. Bueno. Pero cuando lo visteis en familia, ¿cómo debió ser aquello? Hombre, sí que dijimos un poco lo de la cara de susto, mamá, porque ponías esta cara de susto. Pero, en fin, bueno, es la que salió y ya está. Bueno, esperemos que el premio le hiciera ilusión al que lo ganó. ¿Pero ella se lo tomó con humor o se enfadó? No, por Dios, no, con humor. Sí, ella muy pocas veces se enfadaba por estas cosas, sí. Y pocas veces se enfadaba en general, a no ser que tuviera una razón de peso. Que su carácter tenía también. ¿Recuerdas alguna? Bueno, sí, algunas. Cuando yo empezaba a cantar, por ejemplo, que trabajábamos en casa, pues yo tenía un mal día entonces, un disgusto de aquellos casi adolescentes, ¿no? Y le dije, mamá, no puedo, porque además todas las cosas que cantabas eran de amor, románticas, en fin. No puedo, y me decía, sí puedes. No puedo, no me hagas esto. Sí puedes y lo verás. Cuando estás mal es cuando tienes que hacerlo. Porque entonces es una terapia la música y cura, la música sana. Haz un esfuerzo, ¿no? Y yo decía, ¿y tú cómo eres? Claro, como llevas tanto tiempo, le decía. Y me decía, no, hija mía, ya hay muchas noches que lo paso muy mal. Pero el hecho de ponerte delante del espejo, empezar a arreglarte, empezar a vocalizar, ya te ves diferente, luego sales, lo logras hacer y es como una terapia
que además te pagan, no tienes que pagarla tú, me decía. Siempre le añadía el toque de humor, ¿no? Pero sí, pero era dura en ese sentido. Sí. Qué bueno, sí. Buena consejera tuviste, desde sí. luego. Vamos a recordar la historia de amor de tus padres, te decía antes, porque ellos, sus padres, se conocen en las tablas de un teatro y se enamoran, ¿no? Es la imagen del momento en el que salta la chispa entre Montserrat Caballé y Bernabé Martí, juntos en el escenario interpretando la ópera Madame Butterfly en 1963. Aquel hombre que conquista el corazón de la que ya era una gran soprano es Bernabé Martí. Con una voz de tenor poderosa y elegante viaja a Italia para perfeccionar su técnica y empaparse de la cuna de la ópera. En su vuelta a España comienza a destacar en los grandes teatros. Y es entonces cuando su camino se cruza con el de Montserrat Caballé, la soprano que empieza a brillar con luz propia. Es en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona donde protagonizan esta imagen cantando juntos. Lo que comienza como complicidad profesional traspasa a lo personal. Un año más tarde, el 14 de agosto de 1964, se casan en la Basílica de Montserrat en Barcelona. Se ha celebrado a la 1:30 de la tarde del 14 de agosto de 1964 el enlace matrimonial de la eminente soprano Montserrat Caballé y el gran tenor aragonés Bernabé Martí. Un enlace que se convierte en la noticia de la época. Asistieron relevantes personalidades de la industria, el comercio y las finanzas, artistas, escritores, cantantes, familias de la aristocracia catalana, representantes de la empresa del Teatro del Liceo, de Zaragoza y de Villarroya de la Sierra, tierra natal de Martí, llegaron amigos y admiradores. Cuando una persona se vuelve ya adulta, me casé con 31 años, entonces parece que no puedes expresar lo que sientes como cuando se tiene 20 o 18 o 22. Juntos recorren escenarios, comparten conciertos y consolidan una de las parejas más emblemáticas del mundo de la lírica. De su matrimonio nacen dos hijos, Montserrat Martí, que sigue los pasos de su madre en la ópera, y Bernabé Martí Jr. Aunque Bernabé Martí se retira antes de los escenarios por problemas de salud, acompaña siempre a Montserrat en sus triunfos y permanece a su lado durante más de 5 décadas. Y la soprano se lo agradece siempre. Muchas gracias por este premio y que no podría existir si no fuera por 3 cosas importantes. Una de ellas es mi marido. Una historia que se convierte en leyenda de la ópera. Oh, Dios mío, qué historia de amor tan bonita. Cuéntame, o cuéntanos. Bueno, mamá... El beso que se dieron. Es que el tenor se puso enfermo. Mamá había visto a mi padre actuar en la Plaza de Toros de las Arenas, que entonces ahora es un centro comercial, se hacía ópera en verano, el Rigoletto. Y entonces se fue a La Coruña y el tenor se puso enfermo, que tenía que cantar con ella para hacer Madame Butterfly. Y mi padre, que vivía en casa del hijo de Miguel Fleta, cuando ya estaba estudiando, que vivía en Barcelona entonces con él, Miguel Fleta le dijo: Bernabé, coge el tren, vas al Real Musical, vas de Barcelona a Madrid, vas al Real Musical, compras la partitura. Dice: yo solo conozco la romanza. Dice: son 4 bocadillos. Mentira, empieza el tenor y no acaba hasta el final. Y entonces dice: pero de Madrid a La Coruña tú eres muy musical, seguro que la aprendes. Claro, en el ensayo él iba con la partitura y luego mi madre, que viajó con su madre, con mi abuela, le invitaron a comer. Y le dice: Bernabé, usted la ha cantado muchas veces esta obra. Dice: ¿se habrá dado usted cuenta de que no? Porque, pero no se preocupe, que soy musical. Bueno, entonces al final de la obra hay una casita al fondo y él tenía que cogerla y darle un beso, cogerle la mano y llevarla a la casita. Y mi padre estaba tan feliz del miedo que había pasado de haber terminado la ópera que no la besó, la cogió y la llevó a la casa. Entonces 6 meses más tarde la volvieron a hacer en el Liceo, claro, entonces él ya la conocía bien. Y Damaret, el de las pelucas, le dijo: ha estado la Caballé, dice que cantas bien, pero que eres muy tímido. Y dice: yo, Aragón es tímido, ya verá esta. Y entonces, al final de la obra, ni casa, ni nada, desde las quintas les iban diciendo así, la besó y no paraban. Y entonces, literalmente, mamá decía: nena, me arreo un beso que me quede lela. Y 6 meses después se casaban.
6 meses después. Tu padre, otro que desafió a su propio destino. Sí, tenía también. un pueblo pequeñito, Sí. había sido pastor y de repente esto. Pero dime una cosa, ¿sin él tu madre hubiera hecho la carrera que hizo? Yo siempre digo que ha habido pilares fundamentales en la carrera de mi madre, sus padres, por empezar, mi tío Carlos también, en el momento en el que la apoyó desde el principio y en un momento que ella quería retirarse cuando en los primeros años, le dijo, espera un año más y hazme este favor, Monse, espera un año más, lo escribieron en una servilleta y si te estás cansada de verdad o no quieres continuar por este camino, pues ya volveremos a casa. Y luego papá, porque al conocer la profesión estuvieron muchos años cantando por Estados Unidos, sobre todo, óperas juntos, que además mamá decía, era muy gracioso porque mi padre, de tantos años en el monte, con el pastor, con las mulas, labrando, en fin, antes de irse a estudiar canto, claro, las piernas las tenía muy bonitas. Y entonces dice mamá que cuando le veían la Norma vestido de romano, que se le iban los ojos hacia las piernas, porque las tenía largas y fuertes, ¿no? En fin, bueno, pues estos pilares yo creo que han sido fundamentales y que la carrera, si no hubiese sido, porque por lo que digo, que hay mucha gente que siempre intenta acercarse, no de una forma siempre buena, sino aprovechada o para sacar lo que pueda, aunque te vaya la carrera en eso. La carrera longeva de mi madre ha sido porque ha sabido utilizar bien el instrumento y en cada momento elegir las obras que iban bien a sus cuerdas vocales y a su desarrollo vocal. Y eso ha sido gracias a tener gente al lado que la ha apoyado. Y de absoluta confianza. Sí, de confianza. Yo te tengo que preguntar una cosa, porque tu madre, pese a ser la gran diva que ella no quería ser, pero fue cuando se convierte en madre, a ti una vez en la cocina, mirándote con esa mirada profunda que ella tenía, te dijo, perdóname, me hubiese gustado estar más para ser madre contigo. Era una mirada que te atravesaba, para bien y para mal. Pero en aquel día sí, yo todavía vivía en casa con ellos y estábamos en la mesa de la cocina y me lo dijo. Y le dije, perdóname, me dijo, perdóname porque me hubiese gustado hacer la mitad de lo que he hecho para haber podido ser madre, ¿no? Y lo que me salió en aquel momento, y lo sigo pensando, fue mamá, es que no tenemos derecho, mi hermano y yo, a pretender que sea solo para nosotros, porque has hecho feliz y haces feliz a tanta gente que sería muy egoísta. Tú has nacido para hacer feliz al mundo. Entonces, no me digas eso. Me dice, esto me lo dices para que no llore. Digo, ¿ya estás llorando? No. Pero sí que lo decía y, en fin, no había día que no llamara cuando éramos pequeños, aunque estuviera en Japón con un cambio de horario tremendo o a punto de salir al escenario, a ver si nos habíamos lavado los dientes, a ver si teníamos los deberes hechos, cómo había ido a la escuela. En fin, sí. Cuando mi hermano era pequeñito costaba más porque entonces había que pedir conferencia y a lo mejor cuando llegaba ya estaba en el teatro porque llegaba 2 horas más tarde, pobre. Y luego ya cuando salieron los móviles era feliz, porque claro, podía llamar cuando quería, solo aterrizar y ya llamaba. Qué maravilla, feliz, sí. Maravilloso, la verdad, ¿eh? Ay, gracias. Gracias. No, está bien. Ay, te tengo que preguntar por una noticia que hace unos meses nos sorprendió, los problemas que tiene la Fundación Montserrat Caballé, así como su hermano, tu tío Carlos, al borde del desahucio, lo vemos y bueno, ya hablamos. Carlos Caballé, además de ser hermano de la soprano, es durante toda su trayectoria la mano derecha de Montserrat. Crecen juntos sobreviviendo a las dificultades de la posguerra y siendo su principal apoyo. Éramos solo 2 y nos escondíamos las travesuras el uno al otro. Mamá iba persiguiendo con el zapato en casa y si algo se rompía, el éxito yo salía al unísono. Hablábamos el mismo idioma con la música. Sin embargo, 7 años después del fallecimiento de la cantante, su familia atraviesa una situación límite tras el impago de algunas mensualidades desde el año 2023 del edificio en el que se encuentra la Fundación Montserrat Caballé. El edificio está situado en el número 259 de la calle Muntaner, en el centro de la ciudad condal. Es en la segunda planta de este inmueble donde se encuentra no solo la sede de la entidad, también el domicilio habitual en el que vive Carlos Caballé. 22.493 euros de la cuantía total corresponden a impagos de Carlos Caballé por el arrendamiento de la vivienda en la que vive actualmente, mientras que los otros 18.762 euros de deuda son de la Fundación. Un total de más de 40.000 euros es la deuda que acumula la familia de la soprano y por la que llega la orden de desahucio. Un juzgado ordena el desahucio de la Fundación de Montserrat Caballé, donde también vive su hermano. Pero tras hacerse pública la orden de desahucio de la familia de Montserrat Caballé el 22 de julio, la jueza paraliza el alzamiento tras acreditarse la situación de vulnerabilidad económica de Carlos Caballé, hermano de la soprano. ¿Cómo se encuentra usted? Salvo mi cojera debido al tobillo.
del antiguo servicio militar obligatorio, Sí. fractura de entonces y mala reparación de entonces, del resto estoy bien. ¿Está usted animado, don Carlos? Sí. Una buena noticia para la familia Caballé, que consigue frenar el desahucio previsto para el pasado 3 de octubre. Una situación especialmente delicada para el hermano de la soprano de 83 años y que, según su hija Montserrat Caballé, pretendía solucionar antes de que saltara la noticia. Hemos sido y somos siempre una familia unida. Eso es lo único que os puedo decir. Una dura situación que atraviesa la familia Caballé. ¿En qué punto está todo esto, Monse? Pues está en un punto en el que el problema, por eso salió el nombre de la fundación, es que la fundación está en el piso donde viven mi tío y mi prima. La sede de la fundación está allí y los impagos no eran de la fundación, eran del alquiler de la vivienda. Entonces, por eso saltó a la luz de esta manera. Y sí que es cierto que mi tío está en una situación, tiene una edad, en fin, pero esto ya se ha arreglado y se ha parado. Lo que pasa que, claro, el bombo y platillo vino porque el nombre de la fundación está allí y se asoció con la fundación que no tenía nada que ver. Me entristece, quiero decir, las cosas que se pueden solucionar porque te tienen que entristecer. Lo que pasa que las interpretaciones a veces son confusas. Y no, en fin, yo ya pues me encanta no les doy importancia porque, en fin, lo que pasa ya lo sabemos y, en fin, ya está solucionado. Gracias. Bueno, háblanos de tus proyectos, porque tienes próximos conciertos. Sí. ¿Te sabes las fechas, no? Bueno, algunas las tengo que mirar todavía, pero... El 9 y el 10 de octubre, Zaragoza. Sí, es verdad. El 2 de noviembre con Albano en Rumanía. Sí, el año pasado ya fui y, bueno, Albano lo conocíamos, es como de la familia Albano, y hay un festival en Rumanía donde él participó el año pasado con Romina, además, y me pidió que cantara con él, y este año también, el 2 de noviembre, vuelvo a Bucarest, y lo del Pilar es porque cada año en el Auditorio de Zaragoza, pues para mí como hija de aragonés, imagínate qué emoción, ¿sí? Estoy participando en el concierto en el Auditorio para el Pilar, las fiestas del Pilar. Sí. Después en diciembre estoy aquí en el Auditorio Nacional en Madrid, con orquesta, y el día 13 creo, y el 17 en Toledo, en la Catedral de Toledo, que cada año hacemos el concierto de Navidad. Este año nos acompañará Ainhoa Arteta, además, y con Luis Santana. Y luego en Las Rozas el día 20, luego ya a casa por Navidad con el turrón. Y en fin, luego ya pues seguir, suma y sigue. Suma y sigue. Suma y sigue, que no falte. Que no falte, ha sido un verdadero placer para mí también, recorrer la vida de tu madre gracias. En tu voz y con tu presencia y tus recuerdos gracias. En este plato. Para mí también, cariño. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Qué bien.